Nunca le tuve miedo a la muerte, hasta que empecé a sentirme invisible en vida, y eso fue lo que realmente me quebró por dentro. No los años acumulándose en el espejo ni el cansancio que a veces se instala en las manos sin avisar, sino ese silencio largo, pesado, que empezó a ocupar los espacios donde antes había risas, conversaciones, pequeñas discusiones sin importancia, vida, porque hay un momento en el que uno se da cuenta de que puede pasar todo un día sin que nadie pronuncie su nombre, y ese día, sin darte cuenta, se convierte en 2, luego en una semana, y después en algo normal, algo que ya no sorprende, algo que incluso uno empieza a justificar para no sentirse mal, diciéndose que los hijos tienen su vida, que es natural, que así tiene que ser, pero la verdad es que entenderlo no evita que duela, no evita que por dentro algo se vaya apagando poco a poco. Como una luz que nadie se preocupa por encender otra vez. Yo pasaba horas sentada frente a la ventana con una taza de café que se enfriaba más rápido de lo que yo la bebía, mirando hacia afuera como si esperara que algo pasara, aunque en el fondo sabía que no iba a pasar nada. Y en esos momentos fue cuando empecé a hacerme preguntas que nunca antes me había permitido hacerme, preguntas silenciosas, peligrosas, de esas que no se dicen en voz alta porque una parte de ti teme la respuesta. Me preguntaba si ya había cumplido todo lo que tenía que cumplir. Si mi propósito había terminado sin que yo me diera cuenta, si tal vez la vida ya me había usado para lo que necesitaba y ahora solo me dejaba aquí, esperando el final, no con desesperación, pero sí con una especie de resignación que no se siente bien, que pesa. Un día encontré una foto vieja mientras ordenaba un cajón que llevaba años sin abrir. Era una foto simple, nada especial para cualquiera que la viera desde afuera, pero para mí lo era todo. Estaba mi hijo, pequeño, abrazado a mí con una sonrisa que no tenía dudas, una de esas sonrisas que solo tienen los niños cuando confían completamente, cuando sienten que el mundo está bien porque tú estás ahí. Y me quedé mirando esa foto más tiempo del que debería, no por nostalgia solamente, sino porque algo dentro de mí se rompió en silencio cuando me pregunté en qué momento dejamos de mirarnos así, en qué momento pasé de ser su refugio a ser alguien más en su vida, alguien a quien se llama cuando hay tiempo, cuando se puede, cuando no interfiere con lo demás. Esa misma noche me llamó, y su voz tenía algo diferente, algo que no supe identificar de inmediato. Me dijo que quería verme, que tenía algo importante que hablar conmigo, y aunque no lo dijo directamente, yo sentí ese peso en sus palabras, esa sensación de que la conversación no iba a ser ligera. Le dije que viniera al día siguiente, colgué y me quedé en silencio, con el teléfono en la mano, sintiendo algo que no era miedo exactamente, pero tampoco tranquilidad, era más bien una alerta, una intuición que se activaba sin dar explicaciones. Llegó puntual, lo cual ya era extraño, entró con una rapidez que no le conocía, me dio un beso en la mejilla casi por compromiso y se sentó sin acomodarse del todo, como si no pensara quedarse mucho tiempo. Empezó hablando de cosas sin importancia, de su trabajo, de situaciones pequeñas, como si estuviera preparando el terreno, hasta que finalmente lo dijo, sin rodeos, sin suavizar demasiado, que lo mejor era vender la casa. Que yo ya no necesitaba un espacio tan grande, que podía mudarme a algo más pequeño o incluso vivir con ellos, que sería más práctico, más seguro, más cómodo. Palabras otra vez, siempre palabras bien elegidas, bien ordenadas, pero que cuando uno las escucha con atención empiezan a sonar huecas. No reaccioné de inmediato, nunca lo hago, lo escuché hasta el final, asentí en algunos momentos, dejé que terminara completamente antes de hablar, y luego le pregunté por qué ahora, por qué esa decisión en este momento. Dudó un poco, no mucho, pero lo suficiente para que yo lo notara. Me dijo que era una buena oportunidad, que el mercado estaba favorable, que no tenía sentido mantener algo tan grande para una sola persona. Y entonces le hice otra pregunta, una que parecía simple pero que llevaba más peso del que él esperaba. Le pregunté si esa idea era suya, y el silencio que vino después fue más claro que cualquier respuesta. No discutí, no levanté la voz, no lo enfrenté en ese instante, solo le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, y él asintió, como si eso fuera parte del plan. Como si esperara que yo terminara aceptando después de unos días. Se fue poco después y me dejó sola con la casa, con las paredes que conocen mi historia mejor que nadie. Con ese silencio que esa noche se sintió más fuerte que nunca. No encendí luces, no puse televisión, me quedé en la oscuridad escuchando los pequeños sonidos de la casa, esos que solo se perciben cuando todo está en calma,
y en medio de ese silencio hice algo que hacía mucho no hacía. Hablé con Dios, pero no como en la iglesia, no con palabras aprendidas, no con oraciones repetidas, hablé como se habla cuando uno está cansado de aparentar, le dije que me sentía perdida. Que no entendía si esto era parte de un proceso o si simplemente estaba quedándome sin lugar en la vida de quienes amaba. Le pregunté si todavía había propósito para mí o si ya solo estaba aquí por costumbre, por inercia, y no escuché una voz, no hubo una respuesta clara, pero sentí algo, una paz distinta. Una claridad suave que no lo resuelve todo pero te permite ver un poco mejor. Al día siguiente empecé a revisar, no desde la desesperación, sino desde la calma, papeles, documentos, cuentas, todo lo que durante años manejé sin hacer ruido. Porque hay algo que mi hijo nunca entendió y tal vez nunca intentó entender. Yo nunca fui una mujer distraída ni ingenua, solo fui una mujer que no necesitaba demostrar lo que sabía, y mientras revisaba, las piezas empezaron a encajar, decisiones que no se habían tomado conmigo, conversaciones que habían ocurrido sin incluirme, intenciones disfrazadas de preocupación, y no me sorprendió, me dolió, pero no me sorprendió. Pasaron 2 días antes de que lo llamara y le pidiera que viniera otra vez. Solo él, sin su esposa, sin nadie más. Cuando llegó esta vez se sentó diferente, más lento, más consciente. Como si algo dentro de él también estuviera cambiando, puse sobre la mesa varios documentos, no para atacarlo, sino para mostrarle, le pedí que leyera, lo hizo en silencio, lo vi avanzar, detenerse, volver a leer. Lo vi entender poco a poco, y no dije nada al principio, dejé que ese momento hiciera su trabajo. Después le hablé, pero no desde el reclamo, sino desde algo más profundo, le dije que la soledad no es estar solo en una casa grande, es sentir que las personas que amas dejaron de verte. Le dije que yo no le tenía miedo a la muerte, pero sí me dolía pensar que podía llegar a ese momento sintiéndome una carga. Le confesé que durante un tiempo creí que mi propósito había terminado, que ya no tenía nada más que dar, pero que estaba equivocada, porque ese momento me estaba demostrando que todavía tenía voz, todavía tenía criterio, todavía tenía vida. Le dije que no iba a vender la casa, no por orgullo, sino porque no era una decisión nacida del amor sino de la comodidad, y que el amor verdadero no busca soluciones rápidas, busca entender, sostener, acompañar. Hubo un silencio largo después de eso, uno de esos silencios que no incomodan, sino que obligan a pensar, y cuando finalmente habló, su voz no era la misma, me pidió perdón, no perfecto, no preparado, sino real, difícil. Como cuando alguien se enfrenta a algo que no había querido ver. No corrí a abrazarlo, no hice una escena, simplemente lo miré y asentí, porque entendí que el perdón no siempre llega con lágrimas o palabras bonitas, a veces llega en forma de decisión. De lo que haces después de entender la verdad, hoy sigo en esta casa, sigo sola muchas veces, pero ya no me siento invisible, hablo con Dios más que antes, pero no desde el miedo, sino desde la certeza de que sigo aquí por algo. Y entendí algo que quiero que tú también te preguntes, si realmente el problema es la vejez, o si el problema es que dejamos de ver a quienes nos dieron la vida como personas completas, porque a veces creemos que nuestros padres solo son eso, padres, y olvidamos que antes de nosotros ya tenían una historia. Ya tenían una mente, ya tenían un propósito, y lo más peligroso de todo, es asumir que ya no lo tienen. Si te gustó esta historia suscríbete y dale like y comenta.